Esto es Por Eso Estamos Como Estamos Podcast, el 11º episodio. Aquí hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo y yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela. El episodio de hoy va en honor a los periodistas, porque el 27 de junio fue el Día del Periodista en Venezuela y hago este episodio sobre un género que es el de opinión, y específicamente sobre las caricaturas, que tienen un gran peso periodístico, y pues vamos a darle el honor que merecen las caricaturas. Así que vamos a empezar el episodio de hoy. Vamos a tener a una invitada muy especial desde México. Ella es venezolana, pero reside en Ciudad de México y se llama Camila de la Fuente, mejor conocida como Cam de la Fu, y es una de las que ha, digamos, modificado la caricatura para hacerla animada. O sea, ha utilizado las herramientas digitales para hacer caricaturas en forma de historietas, de video, de stop motion. Así que vamos a tener a Camila más adelante en la silla tibia. Pero antes, vamos con la palabrita. La palabrita. La palabrita de hoy es caricatura, por supuesto. Viene del italiano caricare, que significa cargar, exagerar, deformar. ¿Por qué? Pues la caricatura tiene una visión irónica, humorística, busca ridiculizar los rasgos estéticos y hasta morales, físicos y espirituales de alguna persona, grupo de personas o hasta institución. Por eso cuando uno ve una caricatura de alguien que tiene la nariz grande, pues le ponen la nariz gigante, mucho más grande que su cara incluso. O una mujer que está buena, le realzan todas las curvas y las zonas erógenas prominentes, los senos, las nalgas. O cuando uno ve a un dictador caricaturizado, le dibujan la verruga gigante, asquerosa y pelúa. El impacto y el valor periodístico de la caricatura ha sido, digamos, no completamente valorado. Es decir, no tiene tanto poder como un reportaje de investigación, pero tiene un gran impacto en la opinión pública por precisamente su ilustración. El dibujo, la imagen genera un impacto que hace que tú recuerdes. Y es tan importante este impacto que recientemente se generó una polémica con el New York Times, una caricatura política que dibujaron de el perro Trump con un perro faldero, que era en realidad el presidente de Israel. Entonces, esto generó pues una polémica que hizo que el Times se rindiera ante la opinión pública, ante la dictadura de lo políticamente correcto, y dijeron: no vamos a hacer más caricaturas políticas en este diario. Esto obviamente es una pérdida de una batalla en la guerra por la libertad de expresión. Pues tiene este problema la caricatura, pues al degradar despierta la ira de la gente ofendida. Y esta caricatura, que era política, pues se tomó por el lado religioso. Obviamente se tildó de antisemita porque dibujaron al presidente de Israel como un perro. Y bueno, ya recordamos el tema de Charlie Hebdo hace unos cuantos años, que pues llegaron a un atentado terrorista musulmán por que el Charlie Hebdo dibujaba a Mohamed Ali, imagínate, a su dios, o Mohamed Ali, el que da coñazo, no, a Mahoma. Lo dibujaba pues sin importarle nada, los ofendían sus iconos religiosos. Y pues la gente religiosa no tiene sentido del humor y no tolera que se ridiculicen sus dioses o sus creencias. Entonces pues necesitan mostrar esta ofensa en mayor medida que la que le hicieron a ellos, porque así son los religiosos. De hecho, ya hemos tenido guerras en la humanidad por religiones. No les extrañe que les caigan a tiros a unos carajos que dibujan, no sé, a Mohamed desnudo. En Venezuela las caricaturas políticas se prohibieron durante la dictadura de Gómez, por ejemplo, pero con el paso del tiempo y con la llegada de la democracia se fue abriendo paso en la prensa. La primera caricatura venezolana fue de Tomás Lander, quien dibujó un cocodrilo comiéndose la agricultura, una palabra que dice agricultura y un cocodrilo mordiéndola. En YouTube pueden ver la imagen. Y pues le hizo una crítica de esta manera al Banco Nacional. Decía que el cocodrilo era el Banco Nacional que se estaba comiendo la agricultura en 1844, debido a unas políticas que aplicaron en ese momento que desconozco completamente y no tiene que ver al caso acá. En los años del chavismo, los ataques al humorismo han sido fuertes.
Han sido no solamente comediantes de stand-up por sus rutinas o artículos de prensa, como el de Laureano Márquez, llamado Querida Rocinés, o incluso la sacada del aire de algunos programas de radio, de entretenimiento, de humor. Pues ha habido amedrentamiento y hostigamiento también a los caricaturistas. Por ejemplo, ha habido amenazas de censura a Zapata, a Edo, a Whale, a Raima. Recuerdo ahorita el episodio de Chávez con Zapata, que Zapata dibujó una espada y una frase que decía: a mí la sociedad me gusta firme y a discreción. Y Chávez en Televisión Nacional le dijo: ¿cuánto te pagaron, Zapata, por esa caricatura? Al día siguiente, Zapata publicó una caricatura que decía: y hablando como los locos, Hugo Rafael, ¿cuánto te pagó Zapata a ti por ese propagandón? Porque eso es lo que hace el político cuando señala la caricatura que le hacen, o cuando señala al caricaturista, que es peor aún. Lo hace más visible, lo blinda ante la opinión pública, porque hace que la gente se plegue a él, se guarde, haga filas, ¿no? Y se enfrente ante los ataques de la libertad de expresión. Así debió ser con el New York Times. Lamentablemente perdió la batalla porque se rindió. Dijeron: hasta aquí llegamos, no vamos a hacer más dibujos, más caricaturas. Pero vamos a empezar a hablar más de esta nueva manera de hacer caricaturas en la forma digital, y de incluso el poder social y reformador, regenerador de personas a través de la caricatura. Vamos a hablar con Camila de la Fuente en La Silla Tibia. La Silla Tibia. Mi invitada de La Silla Tibia de hoy no está de cuerpo presente, pero sí en alma. Es Camila de la Fuente, Cam de la Fu, directamente desde México. Bienvenida, Camila, ¿cómo estás? Ay, Ricardo, bien, ¿y tú? Lástima que no puedo estar ahí presente, pero bueno, como dices, siempre uno está pendiente y trata de estar lo más posible, ¿no? Tú estás con la cabeza en Venezuela todo el tiempo, ¿no? Y el corazón y todo lo que se pueda estar allá, yo creo que todo lo que yo pueda estar presente allá, siempre trato de aportar lo que pueda. Camila es periodista, es caricaturista, es ilustradora, y ella se ha especializado sobre todo en las caricaturas con movimiento, son, digamos, como caricaturas con stop motion, y le ha ido bastante bien con eso. De hecho, en México se dedica 100% a eso. ¿Desde hace cuánto, Camila, te dedicas 100% a hacer estas caricaturas? Mira, yo empecé a hacer estas caricaturas hace 5 años, pero dedicarme 100% a esto, que es un paso no tan fácil de dar, realmente es un riesgo, es una decisión que uno tiene que tomar y que tiene que planificar. Desde el año pasado, de hecho, ahorita estoy cumpliendo un año dedicándome 100% a esto. Yo estaba trabajando en una revista y me encantaba trabajar en mi revista, pero sentía que no le podía dedicar el tiempo que quería para crecer en lo que más me gustaba hacer, que es hacer mis dibujos, dibujar mi opinión, y también me encanta escribir. O sea, yo creo que es una mezcla entre las dos. Y bueno, tengo un año y no fue fácil. O sea, fueron meses de pensarlo, de decir: mira, esto lo voy a hacer, estos son los riesgos, esto es lo que podría pasar, esto es lo que haría si no funciona, esto es lo que espero que funcione. O sea, uno tiene que pensarlo muy bien, no es una cosa como que: ay, sí, yo ya me dedico a esto. Y no solamente la decisión es difícil, sino todo el camino, ¿no? O sea, hay que decirlo. Para dedicarte solamente a dibujar es muchísimo trabajo, y es de creer en ti, es de no rendirte. Van a haber meses que van a ser horribles, van a haber meses que van a ser increíbles, y aunque te toquen los meses como más oscuros, siempre vas a estar feliz porque estás haciendo lo que más te gusta. Eso es lo más importante. Tener paciencia y ser constante. Eso creo que son las... Sí, porque tienes una carrera creativa, ¿no? Y yo me siento identificado contigo porque a veces uno tiene trabajo, pero casi nunca es fijo. Uno suele trabajar por proyectos, ¿no? Eh, Exacto. eh, entonces, ¿cómo te has mantenido full
en tu agenda? Es cómo has establecido contactos en un país que no es tuyo, tienes amigos que te contactaron con periódicos, ¿cómo has hecho para llegar a grandes medios? Mira, yo lo que he hecho es trabajar. O sea, cualquier persona puede tener los mejores contactos del mundo, pero si esos contactos se meten en tu perfil y tú no tienes nada de trabajo, no funcionan esos contactos. Uno tiene que trabajar, trabajar, trabajar y eventualmente alguien te conectará con algún medio o con alguna persona o simplemente un medio llegará mágicamente a tu perfil y les gustará tu trabajo. Y también es de trabajar en el sentido de buscar oportunidades. Por ejemplo, a mí me encanta participar en concursos internacionales, que hay muchísimos, muchísimos, no tienes idea. O sea, desde... ayer vi uno que era que sí, el concurso de caricaturas del Castor, que puedes dibujar que sí un tema libre y hay otro premio que es que sí, un chiste sobre un castor. O sea, es la cosa más random del mundo ¿En existe. serio? Y te pagan que sí, $1,000 si ganas. O sea, sí, sí funciona. ¡Wow! Sí, es cuestión de estar como Mándamelo, pasó muy un chiste de atento. un castor. Claro, te lo voy a mandar. Te lo juro, yo me impresioné. Hay de todo. Te voy a mandar la página. De hecho, en mi página web que estábamos hablando ahorita, que la tengo como en construcción todavía. eh, Camdelafu.com. Exacto. Quiero como publicar, por ejemplo, cuáles son las mejores páginas para los concursos o cuáles son, no sé, los tips o consejos. Obviamente yo sigo tratando de Claro, descubrir el camino, o sea, no es como que yo estoy así que sí, súper estable. Hay claro. meses que me va súper bien, hay meses que me va regular. Lo importante es estar siempre buscando, mandando dibujos, estar dibujando, por lo menos en mi caso, estar como muy metida en medios y para mí el timing, por ejemplo, estar leyendo las noticias y pensar rápido qué se puede hacer. Claro, y tener Eh, impacto con tus seguidores. Eso, pues Eso eso es hace demasiado que la importante. comunidad crezca también, ¿no? Totalmente. Y de hecho para mí un reto importante ha sido, porque para mí mi tema principal es Venezuela, ¿no? Porque hay Sí, obviamente hay una conexión y hay una preocupación y hay unas ganas de ayudar que me permiten tener más ideas sobre Venezuela y se me ocurren claro. y me inspiro mucho más. Pero también me quiero abrir a otros temas internacionales eh, y ha sido complicado porque, por ejemplo, la mayoría de mis seguidores son venezolanos, entonces a veces como que no les interesa tanto el tema internacional. Claro. Entonces eso también es un reto, como que tratar de abrirte a otros públicos. eh, por ejemplo, para mí es muy importante eh, internacionalizar los temas venezolanos, o sea, traducir lo que pasa en Venezuela al mundo, porque Claro, que la gente entienda lo que pasa. al final los venezolanos ya sabemos todo lo que está Ujú. pasando. Yo no necesito convencerte a ti de que Maduro es un dictador, ya todos lo sabemos. Pero si Ahora, necesitas convencer a esos comunitas de Starbucks. mira, bueno, claro, y en México hay muchísimos, Sí, muchísimas personas que pues que todavía creen que Maduro es el presidente y que Maduro pues quiere, es el que está haciendo las cosas bien, cuando en realidad pues una crisis y un problema que ellos todavía no lo pueden entender. Y a través del dibujo, pues yo lo considero un arma de educación educacional muy, muy efectiva. Y en de hecho, México pues hay una tradición larguísima de caricaturistas, entonces también eso influye. te ha ayudado. Ujú, También tienes un programa que se llama Drawing Peace and Democracy, dibujando paz y ujú. democracia, en prisiones y escuelas de México. O sea, ¿tú crees que, o sea, profundamente en el cambio social que puede hacer el arte, en este caso tu arte que es la caricatura? Cuéntanos un poco de ese programa, cómo lo llevas a cabo, cómo llegaste allí y qué resultados has tenido. Sí, completamente. O sea, yo creo que nosotros como comunicadores, como periodistas y como dibujantes, no, yo creo que la caricatura tiene tanto poder que hay que aprovecharla mucho más. O sea, yo sí creo que debería de trascender al papel y a la pantalla. O sea, creo que hay que llevarla un poco más allá. Este programa, es de Cartooning for Peace, que es una organización que se fundó en la ONU con Kofi Annan y Plantu, que es un caricaturista de Le Monde, de Francia. Ujú.
ellos crearon esta organización como para apoyar a artistas, para promover el arte y para como darle un puesto en el mundo, pues, Ujú. a la caricatura. De hecho, ahorita están tratando como de hacer un movimiento para que sea reconocido por la UNESCO como un, ay, se me fue la palabra, pero eh, como patrimonio de la Mm, humanidad, o sea, la caricatura, Imagínate. sí. Entonces, ellos tienen este programa que lo tienen en 9 países y nosotros, o sea, yo estoy trabajando con un equipo que se llama Cartoon Club, que son caricaturistas de Latinoamérica, y ellos nos invitaron como embajadores en México de este programa. Ok. Ellos primero van a tu país y te capacitan como artista para dar estos talleres. Y la Unión Europea patrocinó el programa en México y en muchos otros países. Entonces nosotros tuvimos 20 talleres, 10 se dieron en cárceles. Yo era la encargada de ir a las cárceles y mi compañera Edith Leija era la encargada de ir a las escuelas y en cada, o sea, a veces iba yo sola o a veces pedía a un artista de México que me acompañara como a dar este taller para que no solamente, porque para mí es muy importante decir esto, nosotros como comunicadores tenemos demasiada responsabilidad de lo que decimos y de lo que hacemos y de lo que pensamos. Y si yo voy a dar un taller, para mí es muy importante como que no imponer mi punto de vista. Ujú. Simplemente como que dar mi punto de vista y traer artistas que tienen otros puntos de vista para que ellos puedan sacar sus propias conclusiones. Eso es súper importante. Entonces, bueno, yo en este programa, que Dibujando la Paz y la Democracia, tratamos pues, de ir a estos talleres, sensibilizar a las personas acerca de la importancia de la caricatura y del caricaturista, enseñarles que para ser caricaturista no tienes que ser Picasso, o sea, no tienes que saber dibujar bien, sino tienes que Ujú. saber cómo transmitir una idea a través del dibujo, aunque sean muñequitos de palitos. Eso es lo más importante. Y finalmente, en este programa, pues, no solamente les ayudamos a expresar y a denunciar ciertas cosas que a veces son difíciles de denunciar o de decir, especialmente cuando estás en la cárcel, Ujú, sí, claro. sino también tratar estos temas con humor que lo hace un poco más ligero, un poco más digerible. Son temas muy fuertes, pero con humor te acercas más, eres más empático. Creo que esa era como la función principal de estos talleres. ¿Y cuál fue el resultado? No solamente los dibujos de los prisioneros, sino ¿viste algún cambio? ¿Viste que siguieron haciendo cosas? ¿Has tenido, digamos, has vuelto a la cárcel tiempo después a ver si siguen dibujando? O cómo ha sido? Mira, a mí me conmovió mucho que habían unas que al principio no querían porque era en una cárcel de adolescentes y otra era una cárcel de mujeres. Eran dos Mm, cárceles. ok, Fui varias veces. O sea, no es que iba a una, los conocía y me iba, sino que ok, se le dio seguimiento. Y a ok. mí me conmovió mucho. Primero, los chamos, era una cárcel de menores de edad. Los chamos me traían historietas que habían dibujado en su tiempo libre, me traían sus dibujos, o sea, realmente me encantó que pues se animaran y que se dieran cuenta que esto es un trabajo, que esto se puede hacer, que no es como una cosa de niños, ¿no? Y que al final el arte, el dibujo, lo podemos hacer los adultos también. Y en la cárcel de mujeres me conmovió mucho que hubo una mujer que me dijo que gracias al taller se dio cuenta que tiene una voz y que es importante su voz aunque esté en la cárcel. Eso para mí fue muy importante que me lo dijera, porque ella, por ejemplo, me contaba que muchas veces, por ejemplo, los policías, los que trabajan en la cárcel, les decían todo el tiempo que ellas eran malas y no las llaman por sus nombres, pierden como un poco su identidad. Claro. Entonces ella, lo que me dijo fue eso, como que me di cuenta que aunque yo esté aquí presa, en mi mente y en mi expresión soy completamente libre. Y eso, pues, para mí es muy importante. Y
estos talleres no solamente creo que hicieron un cambio en estas personas, sino hicieron un cambio en los artistas y en mí, o sea, las personas que fuimos, porque uno tiende a ver el mundo como en blanco y negro, como, ay, los malandros, los delincuentes, vayan a la cárcel. Y Claro. realmente, con esta asociación que fui, que se llama Reinserta, que ellos se encargan de hacer muchas cosas en las cárceles, no solamente el tema de dibujo, me di cuenta que uno tiene que odiar al delito y no al delincuente. O sea, hay una historia atrás. No todo es blanco y negro. Por algo ellos están ahí. Ellos viven y vienen de un lugar muy complicado. Entonces, entender eso y convivir y tener como este tipo de relación con ellos me ayudó mucho a cambiar mi punto de vista sobre, por ejemplo, el mal y el bien, o los delitos, o los Claro, delincuentes, ¿no? O sea, yo creo que es importante hacer este sí. acercamiento. Esa visión de las películas de que el bueno es bueno, el malo es malo y nadie Ujú. tiene, y el bueno no tiene nada de malo y viceversa, es falso, ¿no? Totalmente. Es muy romántico pensar que las personas son malas completamente o buenas completamente. Pero justamente eso que Exacto. hablabas de la voz de esta muchacha que te comentó eso en la cárcel, eso está cambiando ahora. Es decir, las redes sociales nos han dado voz a personas que antes quizá no lo hubiésemos tenido. Pero los medios tradicionales están perdiendo la voz. ¿Por qué te digo esto? Por algo que comentaste justamente en tus redes de que la libertad de expresión se puso en juego cuando el New York Times decidió no hacer más caricaturas políticas porque la comunidad judía se ofendió tras una caricatura política que hicieron del presidente de Israel siendo como el perro faldero de Donald Trump. Ujú. Entonces, eso trajo como consecuencia que ya se pierde un espacio importante para la libertad de expresión como son estas caricaturas. ¿Tú crees que esta decisión fue correcta, la del New York Times, de decir, ¿sabes qué? No hacemos más caricaturas? ¿O creías que debía de quedarse como en una disculpa, que lo hicieron, de hecho, se disculparon los editores? ¿O cómo crees que repercute esto incluso, no solamente en las caricaturas, sino en todo periodismo, la libertad de expresión en general? Mira, yo creo que fue un error grave y creo que le hicieron el favor a todos los dictadores. Ya los dictadores no tienen que censurar, ya lo hizo el New York Times. O sea, yo creo que New York Times le hizo el favor a, todas estas, a todos estos dictadores que no les gusta que sean burlados en caricatura o en cualquier tipo de periodismo gráfico. O sea, yo creo, y es lo que más me preocupa, el New York Times es un periódico referente en el mundo. O sea, a mí me preocupa que muchos otros periódicos tomen esa misma decisión y que esta ventana, que yo creo que el dibujo, el espacio donde está la caricatura es como una ventana de respiro, ¿no? De reírte un poquito de ti mismo, o de pensar, o de tal vez algo no tan denso como cuando lees el periódico. Cerrar esa ventana, creo que primero eh, nos da a entender que el periodismo ahorita está completamente acorralado por el ser políticamente correcto, que me parece Que, que la caricatura justamente reta eso, y es lo que uno necesita a veces, ser un poquito políticamente incorrecto para sacar claro, que también todo es lo que una tiene por dictadura dentro. lo de lo políticamente correcto. Es una dictadura completamente. ¿Sabes qué es estar todo el día sin ofender a nadie, sonriente, como si... Mira, todo el mundo tenemos cosas malas y hay que aceptarlas. Y yo creo que es que te digo que es la ventana, que también puede interpretarse como un espejo, es como una forma de reflejarnos a nosotros mismos y ver nuestros propios defectos para después nosotros reconocerlos y mejorarnos. Y creo que si un periódico tan importante cierra eso, pues por supuesto va a tener un efecto en, en el resto del mundo. O sea, yo por ejemplo he visto que ahorita cada vez menos periódicos buscan caricaturistas. Cada vez menos Mm, periódicos les interesa contratar o ni pagan al caricaturista porque es como que, ay, bueno, es un freelancer ahí, vamos a darle... pero es que los vamos periódicos a... también están quebrando. Entonces yo creo que más bien está migrando a la web y creo que en eso eres bastante innovadora, que aprovechaste las herramientas de la web, como puede ser la animación,
y pues te ha ido muy bien con eso. Yo creo que hacia allá va a ir migrando no solo la caricatura, sino todo el periodismo. La información va a la web y creo que me duele decirlo, pero creo que el periódico puede desaparecer pronto. Bueno, depende. Si todavía hay una brecha de ricos y pobres como la que hay ahorita, o sea, tú no, una persona que no tiene nada ni celular no va a verlo a través de la web. O sea, eventualmente va a pasar. Pero creo que el periódico va a existir mientras exista esa brecha. Eso es lo que yo creo. Ahora, que el periódico siga siendo igual de efectivo o tenga los mejores periodistas ahí, capaz eso puede cambiar y después eso va a hacer que desaparezca. Eso es lo que yo creo que puede pasar. Pero la web, o sea, a mí me encanta la web porque si no fuese por la web yo no sería quien soy. O sea, yo no estaría publicando en ningún lado ahorita más que en una revista que es Print, que es donde yo publico ahorita en Hotbook, que es la única que tengo impresa. De resto todo es web. Y creo que es chévere, pero al mismo tiempo tiene sus cosas malas. O sea, creo que por ejemplo en la web yo puedo publicar algo que a todo el mundo le guste y me den like y me comenten, me insulten, lo que sea, pero nadie te va a pagar por eso. O sea, creo que es un arma de doble filo. O sea, tienes que buscar una estrategia y aprender de dónde vas a sacar esa plata. O sea, creo que, por ejemplo, a muchos caricaturistas en el mundo, muchos ilustradores, especialmente mayores, porque yo creo que los jóvenes pues estamos ahí metidos y sabemos de dónde podemos ganar dinero o de dónde podemos vivir, pero los artistas que están acostumbrados al print les está costando mucho más sobrevivir pues Claro, se como tienen, artista. se tienen que adaptar, pero es algo que viene con los cambios del mundo, así como los taxistas se tienen que adaptar al Uber, los hoteles a los Airbnb, pues los caricaturistas de periódicos también tienen que emigrar a Sí, la web, o los periodistas en general tienen que emigrar a la web porque allí es donde está la audiencia ahorita. exacto. Y es allí donde uno tiene que conquistarla. Y sobre este tema de la libertad de expresión, en Venezuela, por ejemplo, que está muy, muy coartada, tú publicas en medios en Venezuela como Runrunes, que también es web, por ejemplo, y fuiste premiada por el Universal. ¿Es el Universal de México o el de Venezuela? De México. Ah, perfecto. O sea, imagínate. Entonces, ¿cómo ves la libertad de expresión en Venezuela para ti? ¿Te da miedo publicar? Cuando vas a publicar algo para Venezuela, ¿lo piensas dos veces? ¿Eres más comedida, eres más prudente o te autocensuras? No, mira, yo estoy en México. En México, obviamente, sé que mis dibujos tienen un efecto y pueden tener una consecuencia. Eso tengo que estar muy consciente. No puedo como dibujar lo que me dé la gana y publicarlo y pretender que no va a tener un efecto. Y a mí no solamente me da miedo como el gobierno, sino que ahora la gente en las mismas redes se ha convertido como en el censor Ujú. principal. Unos dictadorcitos. Unos Ellos pequeños también. dictadores anónimos que te Ujú. digo que uno tiene que cuidarse, tiene que ser muy inteligente con lo que publique. Yo no pretendo, por ejemplo, censurarme, pero sí trato de sacar la mejor idea posible. No para que diga como que, ay, voy a hacer esto para que no me insulten, no, sino para que, este, pues tenga un argumento válido y no sea, si me van a insultar, que sea por algo inteligente que dije y no por algo bruto, no sé. Exacto. Y sí estar muy consciente, por ejemplo, sí me da miedo, no sé, cualquier tema de Venezuela, pero yo estoy en México. Si yo estuviese en Venezuela sería otra historia, completamente Ujú. diferente. Pero yo estoy en México. A mí ahorita me da más miedo publicar sobre López Obrador que Ujú. publicar sobre Maduro. López Obrador, aquí no sabes la furia que saca si tú dibujas sobre López Obrador. Y no solamente Claro. en él, sino en sus fanáticos Sí, en es la meterte gente. con Dios. Es Es, casi una ofensa religiosa. es grave y es mucho más heavy que meterte con Maduro. A mi parecer, ahorita, en mi caso. Por supuesto, estoy en México, es diferente a que yo estoy en Venezuela.
Claro, los Eh, fanáticos de López Obrador no te van a meter presa, pues. exacto, Te pueden ofender, pero, pero hasta ahí. pero es peligroso. O sea, Sí, si sí. México es de los países que tiene más asesinatos de periodistas en el mundo. O sea, Ujú. eso también hay que tener mucho cuidado. Por eso, cuando uno hace una crítica a un gobierno, en México, por ejemplo, hay que ser, bueno, yo creo que hay que ser muy inteligente siempre, ¿no? Pero hay que tener extra cuidado cuando publicas sobre algún gobierno, pero sin dejar de, o sea, sin dejar de publicar esa idea que tiene. Simplemente hay que buscarle la forma de hacerlo de una manera que no te puedan como joder. O sea, ¿Y creo has, que eso es muy importante. y has recibido alguna amenaza o algún hostigamiento por alguno de tus dibujos? Mire, yo he recibido de todo lo que te puedes imaginar. Sí. Sí, desde amenazas hasta los insultos más creativos que he leído en toda mi vida. ¿De Eh, qué te han amenazado? bueno, de todo. Hasta de denuncia, de todo. Hay muchos, eso sí, eso también hay que estar muy pilas, que son bots, que son Ujú, gente que te manda fotos, te manda cosas, y son bots y no es real, solo te quieren como asustar. ujú. Y hay que estar también pendiente de eso. Creo que hay que estar bien asesorado también, muy bien asesorado. Por ejemplo, aquí en México hay una organización que se llama Artículo 19, que ellos dan, por ejemplo, cursos a periodistas de cómo reaccionar si recibes una amenaza o qué tienes que hacer si alguien te dice tal cosa o cómo reconocer si es un bot. Todo eso ellos hacen este tipo de cosas y nosotros procuramos como que participar en estos talleres o este, estas clases que ellos dan para estar bien asesorado. Bueno, Camila, quiero antes de cerrar nuestra entrevista hacer nuestra típica sección especial con nuestra invitada. Sección especial con invitado. Camila, como estamos a distancia y también la idea es, pues, que compartas algo de tu trabajo, yo lo que quiero que hagamos como sección especial es que yo te voy a decir algunas ideas o algunas palabras y tú me dirías las imágenes que te vienen a la cabeza o las ideas que tienes para dibujarlas. Puede ser la primera idea Ok, o puedes ir pensando mientras conversamos, ¿ok? La, ok, la ok. primera idea es la corrupción del oficialismo. ¿Cómo la dibujarías? ¿O qué imagen te viene a la cabeza? La corrupción del oficialismo. Acá en Venezuela, ¿no? Y puede ser una idea nueva o tiene que ser, o puede ser algo que ya hice. Puede ser algo que ya hiciste para que vayas calentando, pero después quisiera que me dieras una idea nueva. Ok. Una vez dibujé a un güey que estaba así dormido y entonces venía una mano Ajá. roja y le metí una monedita, se despertaba y empezaba a disparar. Ujú. Por ejemplo, eso lo pondría como la corrupción. Ahora te doy otra idea. Corrupción de la oposición. La corrupción de la oposición. A ver, déjame pensar. Ujú. Sobre todo por el tema ahorita de que fue un escándalo en Cúcuta, ¿no? Ay, la gente además, yo puse la noticia y mucha gente me criticó como, no lo pongas si tienes que ayudar. Y yo como, No, no, pero justamente, claro, al ayudas revés. poniéndola. Exacto, o sea, más bien él tiene que aclarar, pero bueno, este, Sí, al final. a ver, una idea Ujú. para oposición y corrupción, creo que haría, mm, creo que haría a Guaidó dando un discurso. Acuérdate que yo hago una animación, entonces todo mi cerebro funciona en animación. Para mí es más Ujú. fácil pensarla en animación. Es Guaidó dando un discurso frente a mucha gente. Atrás de él, personas que pues están en su equipo. Y y dos que están atrás de él son titeritos. Ujú. Son títeres que se ve abajo que tiene una manga roja los que están ahí Ujú. detrás de él. Creo que lo haría algo así. Obviamente la idea uno la tiene que desarrollar más, pero creo que haría algo así. Camila, quiero agradecerte por haber sido parte
de este programa especial en honor al Día del Periodista, que fue el 27 de junio, que se celebra acá en Venezuela. Gracias por tu labor, por modernizar la caricatura, y espero que sigas rompiéndola y ojalá te gane el concurso del Castor. Ay, ojalá me gane el concurso del Castor, ¿se imaginan? No, gracias a ti por invitarme, de verdad que fue chévere hablar contigo, me gusta mucho tu podcast, así que bueno, un honor estar aquí contigo, así sea virtualmente. Este fue todo el episodio de hoy de Por Eso Estamos Como Estamos. Gracias por escuchar, por compartir, por comentar. A los comentarios que más me gustan de YouTube les doy like. Pónganle 5 estrellas en Apple Podcast si lo escuchan por ahí. Y vayan a patreon.com/R del Búfalo. Este episodio llegó gracias a ustedes, gracias a mis patroncitos, Antonio, Carlos Eduardo y Francisco, el último patroncito que llegó esta semana. Vayan para allá, apoyen este podcast, apoyen la canción informativa. Y recuerden, hagan todo lo que les dije. Like, comenten, compartan, suscríbanse. Pero no les voy a jalar bola, porque por jalar bola es que estamos como estamos.